La noticia llegó una fría mañana de martes, transmitida a través de 47 años luz en una ráfaga de datos encriptados cuánticamente que tardaron 3 segundos en descifrarse y 30 más en creerse. La colonia en Terranova, sus 16.000 almas, había sido aniquilada, no por un desastre natural o un fallo de equipo, sino deliberadamente, sistemáticamente, por la tercera flota del Concordato Caterine. Hombres, mujeres, niños. El mensaje incluía grabaciones. El mando cometió el error de verlo primero. Para el mediodía, se había filtrado a todas las cadenas de noticias importantes de la Tierra. Yo estaba en mi apartamento en Chicago cuando mi teléfono empezó a vibrar con alertas de emergencia. Teniente Comandante Thomas Webb, Flota de Reserva, preséntese para activación inmediata. No había vestido el uniforme en 6 años. No desde que se firmó el tratado y la humanidad decidió jugar a ser amable con las otras especies de este rincón de la galaxia. Nos desvivimos por demostrar que no éramos los monstruos que temían. Aceptamos restricciones comerciales que paralizaron nuestra economía. Permitimos inspectores en nuestras instalaciones militares. Sonreímos y asentimos mientras los Caterine, el colectivo Voluri y el Imperio Seoliano nos trataban como a niños que acababan de descubrir el fuego. Todo porque hace 60 años, cuando rompimos la barrera por primera vez y conocimos a la comunidad galáctica, vieron nuestra historia y retrocedieron horrorizados. Las guerras, los genocidios, el fuego atómico. Miraron a la humanidad y vieron demonios vistiendo piel. Así que pasamos 6 décadas tratando de demostrarles que estaban equivocados, construyendo puentes, compartiendo tecnología, manteniendo nuestros buques de guerra en el muelle y a nuestros soldados con correa. Encendí las noticias mientras preparaba mi petate. Las imágenes estaban ahora por todas partes. Cuerpos en las calles de Nueva Providencia, la capital. Marcas de quemaduras en las torres residenciales donde el bombardeo Caterine había atravesado las paredes como si fueran papel de seda. Después habían desembarcado tropas. Los analistas ya lo confirmaban a partir de las grabaciones, yendo de edificio en edificio. Los Caterine habían querido asegurarse, hacerlo personal. La voz de la presentadora se quebró mientras describía lo que estaban viendo. Era joven. Probablemente pensó que pasaría su carrera cubriendo cumbres políticas e informes económicos. En cambio, estaba narrando el fin de la inocencia. Ahora mostraban entrevistas con gente en la calle. Vi a un hombre de unos 50 años, con lágrimas corriendo por su rostro, hablando de su hija que se había mudado a Terranova hacía 3 años para ser profesora. Acababa de recibir un mensaje de ella la semana pasada. Estaba embarazada, su primer nieto. Cerré la cremallera de mi bolsa y me dirigí a la puerta, no sin antes captar el final de una entrevista con un diplomático Voluri. Ofrecía sus condolencias, naturalmente, calificándolo de tragedia, prometiendo una investigación completa. La palabra investigación hizo que apretara la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se me romperían los dientes. ¿Investigar qué? Teníamos grabaciones. Teníamos supervivientes. Exactamente 12 de ellos fuera del planeta cuando ocurrió. Teníamos los sensores de largo alcance registrando las naves Caterine huyendo hacia su territorio. Las calles estaban diferentes de camino al centro de reclutamiento. Silenciosas de una manera que se sentía extraña para un martes por la tarde. La gente se agrupaba en corrillos, mirando sus teléfonos o las pantallas públicas. Vi a una mujer sentada en un banco, simplemente sollozando. Un desconocido la rodeaba con el brazo. Vi hombres con rostros de piedra, la clase de expresión que precede a la violencia. La ira estaba creciendo. Se podía saborear en el aire, como el ozono antes de una tormenta eléctrica. El centro de reclutamiento estaba abarrotado. La cola daba la vuelta a la manzana. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, algunos con trajes de negocios, otros con ropa de trabajo, todos esperando para alistarse. Un chico que no podía tener más de 18 años estaba delante de mí, con las manos temblando mientras agarraba el formulario de alistamiento que alguien había repartido. Le oí decir a su amigo que su primo estaba en Terranova. Estaba en tiempo pasado. Así de rápido ocurrió. 16.000 personas reducidas a tiempo pasado. Dentro,
La oficial de procesamiento parecía agotada, y aún no eran las 14 horas. Escaneó mi identificación, sacó mi expediente y asintió. Está reactivado, comandante. Preséntese en la estación naval de los Grandes Lagos antes de las 22 de esta noche. Se están organizando los transportes. Hizo una pausa, me miró a los ojos. Están llamando a todo el mundo. Cada nave en la reserva, cada unidad de reservistas. Es la hora. Sabía a qué se refería. Es la hora. El momento que habíamos estado temiendo y quizá, una parte oscura de mí susurró, esperando. La prueba de que jugar a ser amables nunca iba a funcionar. Que las otras especies nunca nos verían como iguales, solo como amenazas que gestionar o eliminar cuando conviniera. Tomé un café en una cafetería cerca de la estación de tren. La televisión montada en la esquina mostraba la sesión de emergencia del Parlamento de la Tierra Unida. El primer ministro estaba hablando, con el rostro gris por el dolor y la rabia. Extendimos la mano de la amistad, dijo. Y han respondido con la sangre de nuestros hijos. Esto no quedará así. La humanidad tendrá justicia. La palabra justicia sonó hueca. Todos sabíamos a qué se refería. Lo que todos queríamos decir ahora. La máscara se estaba deslizando. No, estaba siendo arrancada. En el tren hacia la base, me senté junto a un anciano que leía las noticias en su tableta. Miró mi petate, mi identificación militar prendida en la chaqueta y asintió. Dals un infierno, hijo, dijo en voz baja. Sus ojos estaban húmedos. Mi nieto estaba en Terteranova, 7 años. Lo encontraron en su escuela. Volvió a su tableta, pero sus manos temblaban. Quise decir algo, ofrecerle algún consuelo, pero no había nada. Las palabras eran cenizas. La base era un caos cuando llegué. Miles de efectivos entrando a raudales, transportes de carga moviendo equipo, oficiales gritando órdenes. Me presenté en mi destino. Operaciones tácticas a bordo del US Retribution, uno de los portaaviones pesados que habíamos mantenido en reserva. El nombre se sentía profético ahora. Mientras caminaba por los pasillos hacia mi puesto, pasé junto a equipos que trabajaban sin descanso, sistemas de armas poniéndose en línea, municiones cargándose, casas preparándose. En la sala de reuniones, conocí a mi nuevo equipo. 15 oficiales, todos reservistas reactivados como yo. Todos con la misma expresión, una sombría determinación mezclada con algo más. Algo que habíamos mantenido enterrado durante 60 años mientras interpretábamos el papel de monstruos reformados. La capitana entró, una mujer llamada Almirante Rodríguez, que se había hecho un nombre en las escaramuzas antes del tratado. No perdió el tiempo en formalidades. Han visto las grabaciones, dijo. ¿Saben lo que pasó? El gobierno caterine alega que fue un comandante de flota rebelde actuando sin autorización. Se ofrecen a entregárnoslo para que sea juzgado. Hizo una pausa, con un gesto de desprecio. La respuesta del mando fue simple. No queremos un comandante. Queremos responsabilidad. Queremos reparaciones. Queremos garantías de que esto no volverá a ocurrir. Otra pausa. Se negaron. Dijeron que estábamos siendo irrazonables. Que deberíamos aceptar su sistema de justicia. Alguien se rió, un sonido amargo. Rodríguez asintió. Exacto. Así que, aquí estamos. El mando de la flota ha autorizado la operación Ajuste de Cuentas. Vamos a entrar. Activó la pantalla holográfica. Aparecieron cartas estelares mostrando el territorio caterine. 16 colonias. 16 por 16. Vamos a mostrarles lo que hace la humanidad cuando masacran a nuestras familias. La sala quedó en silencio. 16 colonias, millones de caterine. Sentí algo retorcerse en mis entrañas. No exactamente culpa, no exactamente vacilación. Más bien el reconocimiento de una línea que se estaba cruzando y que nunca podría descruzarse. Pero entonces pensé en esas grabaciones. Los cuerpos, los niños, el abuelo en el tren con las manos temblorosas. La sesión informativa continuó durante otra hora, pero la verdad esencial ya estaba clara. La humanidad había dejado de pedir permiso, de dar explicaciones, de disculparse por existir.
Los Caterine habían tomado su decisión cuando convirtieron Terranova en un cementerio. Y ahora aprenderían lo que costaba esa decisión. La almirante Rodríguez nos guió a través del panorama táctico. El Concordato Caterine controlaba 42 sistemas estelares con sus principales centros de población concentrados en 16 mundos coloniales que irradiaban desde su mundo natal, Traprime. Su ejército era formidable para los estándares galácticos, cruceros pesados con baterías de lanzas de plasma, escuadrones de cazas que podían operar en combate atmosférico y en el vacío, y plataformas de defensa orbital que rodeaban cada mundo importante. Sobre el papel, nos superaban en armamento. Tenían mejores escudos, motores superlumínicos que podían saltar el doble de distancia que los nuestros, y armas de energía que no dependían de munición cinética primitiva. Sobre el papel. Pero el papel nunca tuvo en cuenta el ingenio humano nacido de la desesperación y la rabia. Los Caterine creen que nos conocen, dijo Rodríguez, su dedo trazando una ruta a través del mapa estelar holográfico. Han visto nuestras viejas naves, las que les mostramos durante las negociaciones del tratado. Portaaviones lentos y voluminosos, baterías de cañones de riel que tardan 30 segundos en reciclarse, cazas que no pueden igualar su maniobrabilidad. Sonrió, y no fue una expresión agradable. No han visto lo que hemos estado construyendo en la oscuridad. Mostró nuevos esquemas, naves que no se parecían en nada a nuestra vieja flota. Más estilizadas, más amenazadoras, envueltas en un blindaje compuesto que nuestros laboratorios de armas habían estado perfeccionando en secreto durante 20 años. Fragatas furtivas que podían enmascarar sus firmas lo suficiente como para acercarse a distancia de combate cuerpo a cuerpo antes de desatar el infierno. Enjambres de drones. Miles de cazas autónomos que no necesitaban pilotos, no necesitaban soporte vital, no dudaban. ¿Y las armas? Dios, las armas. Hemos estado jugando según las reglas galácticas, continuó Rodríguez. Nada de bombardeos cinéticos a centros de población, nada de armas nucleares en el espacio, nada de agentes biológicos, nada de inteligencia artificial en sistemas de armas. Dejó que eso flotara en el aire. Los Caterine acaban de violar cada una de esas reglas cuando masacraron Terranova. Así que, esta es la nueva política del mando. Ya no hay reglas. Vamos a golpearlos con todo lo que mantuvimos bajo llave porque era demasiado cruel, demasiado eficiente, demasiado humano. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Y no estaba solo. La teniente Foster, sentada 2 asientos más allá, era una mujer de voz suave que había pasado sus años de civil como profesora. Levantó la mano. Almirante, ¿estamos hablando de objetivos civiles? Rodríguez la miró a los ojos. Estamos hablando de una respuesta proporcional. 16 colonias. Vamos a evacuar a quienes podamos. Les daremos tiempo para huir. Y luego vamos a dejar esos mundos inhabitables. No matando a todos. No somos ellos. Sino destruyendo su infraestructura tan completamente que no puedan sostener a sus poblaciones. Generación de energía, tratamiento de agua, producción de alimentos, redes de transporte, desaparecidos. Tendrán que evacuar a millones de su propia gente, convertirse en refugiados en su propio espacio. Entenderán lo que significa perder tu hogar. Otro oficial, un comandante canoso llamado Patterson, que había visto acción en los primeros días, habló. ¿Y si no evacúan? ¿Si intentan mantener a sus civiles en el lugar como escudos humanos? La expresión de la almirante se endureció. Entonces estarán tomando la misma decisión que ellos tomaron por nuestra gente en Terranova. No vamos a asesinar niños en sus camas. Eso es lo que nos separa de ellos. Pero tampoco vamos a dejarnos tomar como rehenes por sus tácticas. Les damos 48 horas por mundo. Después de eso, la infraestructura cae, hayan salido o no. El peso de aquello nos aplastó a todos. Esto era la guerra. La guerra de verdad, no las operaciones de mantenimiento de la paz esterilizadas de las que habíamos formado parte antes. Este era el tipo de conflicto que la humanidad había librado contra sí misma durante milenios, ahora dirigido hacia el exterior contra una civilización alienígena que había cometido el error fatal de pensar que habíamos evolucionado más allá de nuestra naturaleza. Después de la sesión informativa, me dirigí a mi camarote,
una pequeña cabina que compartiría con otro oficial durante el despliegue. De camino, pasé por uno de los pasillos de observación que daban a los hangares de lanzamiento. La actividad era asombrosa. Cientos de naves preparándose simultáneamente. Reconocí algunos de los modelos más antiguos, portaaviones y destructores de la flota activa. Pero también había nuevos. Las fragatas furtivas que Rodríguez había mencionado, pintadas de un negro que absorbía la luz y parecía beberse las luces del hangar. Cruceros pesados con conjuntos de cañones de riel que parecían capaces de atravesar una luna. Y en el hangar más lejano, algo masivo en construcción, rodeado de equipos de trabajo y drones de fabricación. Ese es el Ragnarok, dijo alguien a mi lado. Me giré para ver a un joven alférez, de quizás 25 años, mirando la enorme nave. Clase acorazado, el primero de su tipo. Lo han estado construyendo en secreto durante 8 años. Se supone que será el buque insignia de la operación Ajuste de Cuentas. Estudié la nave. Empequeñecía todo a su alrededor. 1 kilómetro de largo y erizado de emplazamientos de armas. ¿Cuánto falta para que esté operativo? 3 días, dijo el alférez. Están trabajando en triples turnos. El almirante Chen lo comandará personalmente. Me miró. Mi hermano estaba en Terteranova. Era ingeniero de minas. Se casó el año pasado. El tiempo pasado de nuevo. Puse mi mano en su hombro, apreté una vez y seguí caminando. En mi camarote, intenté dormir, pero mi mente no se apagaba. Seguía pensando en el camino que nos había traído hasta aquí. Hace 60 años, la humanidad había irrumpido en la comunidad galáctica como un toro en una cacharrería. Desarrollamos el viaje superlumínico por pura determinación obstinada, descifrando la física que a otras especies les había llevado siglos dominar. Lo habíamos hecho en décadas, impulsados por el mismo fuego competitivo que nos llevó del primer avión a la Luna en 66 años. Cuando hicimos el primer contacto con el colectivo Voluri, fue un desastre. Nos saludaron, esperando protocolos diplomáticos de los que nunca habíamos oído hablar, y nosotros respondimos con confusión y una postura agresiva porque eso es lo que hacíamos. En un año, nos habían tildado de primitivos peligrosos. La comunidad galáctica se había unido contra nosotros, amenazando con poner en cuarentena todo nuestro sistema si no nos sometíamos a su supervisión. Así que, hincamos la rodilla, aceptamos sus términos, les dejamos inspeccionar nuestras armas, monitorear nuestras comunicaciones, tratarnos como a criminales en libertad condicional. Y durante 60 años, lo soportamos. Construimos relaciones lentamente, demostramos que se podía confiar en nosotros. Algunos incluso creímos que realmente nos habíamos vuelto mejores, que habíamos dejado atrás la historia salvaje que hacía que los alienígenas nos temieran. Terteranova había hecho añicos esa ilusión. Los Caterine habían atacado una colonia civil, no un objetivo militar, y la respuesta de la comunidad galáctica había sido, en el mejor de los casos, tibia. Investigaciones, presión diplomática, sanciones que tardarían años en tener algún efecto. El mensaje era claro. La sangre humana era barata. Se nos podía matar con impunidad porque imponer consecuencias reales podría alterar el equilibrio de poder. Bueno, estábamos a punto de alterar ese equilibrio nosotros mismos. Mi comunicador zumbó, un mensaje para toda la flota del comandante en jefe. Lo abrí en mi tableta. Apareció el rostro del presidente, y parecía haber envejecido una década en las últimas 24 horas. A todo el personal de la flota de la Tierra Unida, comenzó. En 12 horas, lanzaremos la operación Ajuste de Cuentas. Quiero que entiendan por lo que están luchando. No por venganza, aunque Dios sabe que nos la hemos ganado. No por conquista. Luchamos por el simple principio de que la humanidad no será aterrorizada. Que nuestra gente no será masacrada sin consecuencias. Que tenemos el derecho a existir y a defendernos con cada herramienta a nuestra disposición. Hizo una pausa y cuando continuó, su voz estaba cargada de emoción. Hace 60 años, acordamos limitarnos porque queríamos ser parte de algo más grande. Queríamos demostrar que éramos civilizados. Pero la civilización es una calle de 2 sentidos. Requiere respeto mutuo, protección mutua.
Los Caterine violaron ese pacto cuando asesinaron a 16.000 de nuestros hermanos y hermanas. Así que ahora le recordaremos a la galaxia quiénes somos. No los monstruos que temían, pero tampoco las víctimas que pensaron que podían abusar. Somos la humanidad. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Y cuando nos empujan, devolvemos el golpe más fuerte de lo que nadie imaginó posible. El mensaje terminó. Me senté en la oscuridad de mi camarote, escuchando el zumbido de los sistemas de la nave que cobraban vida a mi alrededor. En 12 horas, saltaríamos al espacio Caterine. En 12 horas, cruzaríamos un umbral que definiría el lugar de la humanidad en la galaxia para las generaciones venideras. Pensé en el abuelo en el tren, en el alférez en el pasillo, en la mujer sollozando en el banco. Pensé en 16.000 personas que se fueron a dormir una noche en un mundo colonial y nunca despertaron. Y pensé en lo que estábamos a punto de hacer. Las colonias que devastaríamos, los refugiados que crearíamos, los Caterine que lo perderían todo aunque sobrevivieran. Debería haberme preocupado más de lo que lo hizo. Quizá en los años venideros lo haría. Pero en este momento, todo lo que sentía era una fría determinación. Ellos se habían quitado la máscara primero. El lanzamiento ocurrió a las 4 horas, y nunca olvidaré la imagen. 500 naves de guerra saliendo de la órbita de la Tierra simultáneamente, sus motores creando una constelación de fuego azul-blanco que volvió incandescente el cielo nocturno. Lo observé desde el puente del Retribution mientras nos uníamos a la formación. Nuestro enorme portaaviones rodeado por una pantalla de destructores y fragatas a nuestro alrededor. La flota se organizó en grupos de batalla, cada uno asignado a uno de los 16 mundos Caterine objetivo. Nuestro grupo de batalla, Fuerza de Tarea 7, consistía en 40 naves centradas alrededor del Retribution y su portaaviones hermano, el Vengeance. Nuestro objetivo era Actras 3, un mundo colonial agrícola con una población de 800.000, no un objetivo militar. Ese era el punto. Los Caterine necesitaban entender que habían abierto una puerta que no podían cerrar, que las reglas de enfrentamiento que habían destrozado no podían volver a unirse con disculpas e investigaciones. El salto a velocidad superlumínica, SML, siempre era desorientador, como si todo tu cuerpo fuera succionado a través de una pajita mientras tu mente se quedaba 3 segundos atrás. La mayor parte de la tripulación había tomado medicamentos contra las náuseas, pero algunos de los miembros más nuevos aún terminaban vomitando en bolsas. Yo lo había hecho suficientes veces como para simplemente apretar los dientes y esperar a que la sensación pasara. Cuando lo hizo, viajábamos más rápido que la luz, cruzando la distancia que tomaría 47 años a velocidades sublumínicas en poco menos de 30 horas. Las primeras horas del viaje se dedicaron a los preparativos finales. Me asignaron a la coordinación táctica, lo que significaba que pasaba mi tiempo ejecutando simulaciones con los otros oficiales, planteando escenarios de cómo podrían responder los Caterine. La teoría predominante era que no lo harían. No al principio. Supondrían que veníamos a negociar, a hacer una demostración de fuerza, quizás a apoderarnos de uno de sus puestos de escucha en algún gesto simbólico de indignación. No podían imaginar que realmente atacaríamos sus colonias. Violaba cada tratado que habíamos firmado, cada principio que decíamos defender. Ese fue su error. Habían confundido la contención con la debilidad, la civilización con la pasividad. Habían olvidado que la humanidad había escalado a la cima de la cadena alimenticia de la Tierra, no porque fuéramos los más fuertes o los más rápidos, sino porque éramos los depredadores más despiadadamente adaptables que el planeta había producido. Simplemente habíamos estado ocultando esa naturaleza detrás de una fachada de diplomacia. La teniente Foster me encontró en el centro táctico durante mi segundo turno. Parecía agotada, con ojeras oscuras bajo los ojos. ¿No puedes dormir?, pregunté. Sacudió la cabeza. Sigo pensando en mis estudiantes. Enseñaba historia en la escuela secundaria antes de que me llamaran. De 12 y 13 años. Algunos de ellos probablemente tienen familia en esos mundos Caterine que estamos a punto de atacar. Se sentó pesadamente en una de las sillas. Vamos a dejar a niños sin hogar, Thomas. Vamos a destruir las vidas de personas que no tuvieron nada que ver con Terteranova.
No la insulté con respuestas fáciles. Se merecía algo mejor. Sí, dije. Lo haremos, y a algunos de nosotros nos atormentará por el resto de nuestras vidas. Pero esta es la pregunta a la que sigo volviendo. ¿Cuál es la alternativa? Presentamos una queja ante el Consejo Galáctico. Esperamos 10 años a que emitan una condena enérgica. Dejamos que los Caterines sepan que pueden asesinarnos cuando les convenga sin enfrentar consecuencias reales. Tiene que haber algo entre no hacer nada y destruir 16 colonias, dijo ella. Uno pensaría que sí, asentí. Pero nadie ha ofrecido una tercera opción que realmente funcione. Los Caterine entienden el poder. Hicieron un cálculo de que la humanidad era lo suficientemente débil como para ser atacada. Ahora tenemos que hacer que recalculen. Abrí un archivo en mi consola, uno que había estado circulando entre la tripulación. ¿Has visto esto? Era un informe de inteligencia compilado en las últimas 24 horas por nuestros equipos de xenopsicología. Los Caterine eran una especie de predadora evolucionada de cazadores en manada en un mundo con recursos escasos. Toda su cultura se basaba en la jerarquía y la dominación. Se habían expandido por las estrellas subyugando a especies más débiles, demostrando que estaban dispuestos a usar una fuerza abrumadora. Cuando se unieron al Consejo Galáctico, no fue por alguna cooperación ilustrada. Fue porque se encontraron con especies lo suficientemente poderosas como para que la conquista fuera demasiado costosa. Respetan la fuerza, dije. Eso es todo. Ese es todo su marco moral. Cuando pasamos 60 años tratando de demostrar que éramos pacíficos, no vieron iluminación. Vieron a una presa tratando de no ser devorada. Terranova fue su forma de probar si realmente contraatacaríamos o simplemente balaríamos para que el Consejo nos protegiera. Foster leyó el informe, su expresión cada vez más sombría. Así que, con esto es con lo que estamos lidiando. Nunca entenderán la misericordia o la proporcionalidad o ninguno de los valores que tratamos de mostrarles. No hasta que hablemos un idioma que comprendan, dije. Violencia, consecuencias, la comprensión de que atacar a la humanidad cuesta más de lo que vale. Cerré el archivo. A mí tampoco me gusta, pero la alternativa me gusta menos. La alternativa es que Terranova ocurra una y otra vez. ¿Por qué no? Hemos demostrado que la sangre humana es gratis. Ella permaneció en silencio por un largo momento. Cuando esto termine, cuando hayamos destruido esas 16 colonias, ¿crees que lo entenderán? ¿O esto simplemente escalará hasta que una de nuestras especies se extinga? Esa era la pregunta que mantenía a los almirantes despiertos por la noche. La preocupación de que estábamos empezando algo que no podría ser contenido, que terminaría con la humanidad exterminada o los Caterine quebrantados sin posibilidad de recuperación. Creo, dije con cuidado, que estamos a punto de descubrir si los Caterine tienen el mismo instinto de supervivencia que nosotros. La capacidad de reconocer cuando han calculado mal y ajustar antes de que sea demasiado tarde. El intercomunicador crepitó. Todo el personal. Salimos del viaje SML en 6 horas. Puestos de combate en 5 horas, 30 minutos. Esto no es un simulacro. Foster se levantó. ¿Debería dormir un poco? ¿O intentarlo? Se detuvo en la puerta. Thomas, cuando hagamos esto, cuando les demos las 48 horas para evacuar, ¿crees que lo harán? No lo sé, admití. Pero vamos a darles la oportunidad. Es más de lo que ellos le dieron a Terranova. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de preparación. La tripulación se movía a través de sus rutinas con precisión mecánica. Todos concentrados en sus tareas específicas porque pensar en el panorama general nos paralizaría. Revisé los datos de objetivos, confirmé el estado de los sistemas de armas, coordiné con los comandantes de los escuadrones de cazas que volarían en cobertura durante la operación. El Retribution llevaba 200 cazas, cada uno tripulado por pilotos que habían estado entrenando en secreto para este escenario exacto. Una de ellas, una líder de escuadrón llamada Rachel Park, pasó por táctica para una última sesión informativa. Tenía 32 años, había sido piloto de combate antes del tratado y había pasado los últimos 6 años volando transbordadores comerciales y volviéndose silenciosamente loca de aburrimiento.
Dime que realmente vamos a hacer esto, dijo. Dime que no vamos a salir ahí y luego echarnos atrás en el último segundo. Vamos a hacer esto de verdad, confirmé. Volarás de escolta para las salas de bombarderos. Mantén a sus casas alejados de nuestros activos pesados mientras eliminan los objetivos de infraestructura. Sonrió, y había algo feroz en su expresión. He estado esperando esto. 6 años escuchando a los Caterine y a los Voluri hablar de cómo necesitamos ser controlados, de que somos demasiado peligrosos para confiarnos armas de verdad. ¿Sabes lo que pienso? Pienso que tenían razón. Somos peligrosos, y nos lo acaban de recordar. Intenta mantener ese ansia de sangre bajo control, dije. Pero lo entendía. Todos lo entendíamos. La rabia que se había acumulado durante 60 años. Cada insulto tragado, cada humillación soportada, cada vez que nos mordimos la lengua mientras la comunidad galáctica nos trataba como a niños. Terteranova nos había dado permiso para dejar de fingir. La hora final antes de salir del viaje SML, la almirante Rodríguez se dirigió a toda la fuerza de tarea. Su rostro apareció en cada pantalla de la flota, y el habitual murmullo de fondo en el centro táctico se silenció. En unos minutos, saldremos del viaje superlumínico en el sistema CTRA, dijo. Cuando lo hagamos, habremos pasado el punto de no retorno. Los Caterines sabrán que vamos. La galaxia estará observando. Lo que hagamos a continuación definirá el futuro de la humanidad entre las estrellas. Hizo una pausa y pude ver el peso que llevaba. Esta mujer había pasado 30 años de uniforme, luchado en las escaramuzas antes del tratado, y luego vio cómo la humanidad se desarmaba en nombre de la paz. Ahora nos estaba llevando de vuelta a la guerra. Vamos a ofrecer a los Caterine en ese planeta 48 horas para evacuar, continuó. Transmitiremos en todos los canales. Nos aseguraremos de que cada civil sepa lo que se avecina. Después de eso, comenzaremos a atacar objetivos. Primero las plantas de energía, luego el tratamiento de agua, luego los centros de procesamiento agrícola. Vamos a destruir metódicamente todo lo que hace que ese mundo sea habitable hasta que no tengan más remedio que irse. Su expresión se endureció. Algunos de ustedes están luchando con esto. Bien. Eso significa que todavía son humanos. Pero no dejen que esa lucha les impida hacer lo necesario. Los Caterine tomaron una decisión cuando mataron a nuestra gente. Ahora viven con las consecuencias. Ahora aprenden que la humanidad no es una presa. Somos el depredador alfa que deberían haber temido demasiado como para provocar. La conexión se cortó a mi alrededor. La tripulación del puente se sentó en un tenso silencio. Luego comenzó la cuenta atrás para salir del SML. 10 segundos. 9. 8. La transición desde el SML golpeó como un mazo. Y entonces estuvimos allí. Espacio real. El sistema CTRA se materializó a nuestro alrededor en un torrente de datos de sensores. Una estrella amarilla, 6 planetas, y nuestro objetivo colgando en la zona habitable como una joya azul y verde. Tras 3 parecía pacífico desde esta distancia. Patrones de nubes arremolinándose sobre los continentes. Luces de la ciudad visibles incluso desde 30 millones de kilómetros de distancia. 800.000 personas allí abajo, viviendo sus vidas, completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de terminar. La pantalla táctica se iluminó de inmediato. «Contacto», gritó el oficial de sensores. Plataformas de defensa Caterine, 12 de ellas en órbita alta. Están activando las armas. Una pausa. Nos están llamando. Múltiples canales. Suenan confundidos. La voz de la almirante Rodríguez llegó a través del canal de la flota. Todas las naves. Formación de batalla Delta. Pantallas de cazas. Desplieguense. Armas listas, pero no abran fuego a menos que ellos ataquen primero. Luego a comunicaciones. Pónganlos en pantalla. La pantalla principal cambió para mostrar a un oficial Caterine. Eran una especie llamativa. Se lo concedo. Altos y delgados con rasgos que me recordaban a los grandes felinos de la tierra, todo ángulos agudos y gracia depredadora. Este llevaba la insignia de un coordinador de defensa, y su confusión era evidente incluso a través de las líneas de especies.
Su boca se movió, y el traductor convirtió sus palabras en un inglés plano y sin emociones. Naves humanas están violando el Tratado de Próxima. Expliquen su presencia inmediatamente. Rodríguez no parpadeó. Estamos aquí para entregar un mensaje. Desactiven sus armas y prepárense para recibir nuestra transmisión en todos los canales civiles. No tienen autoridad aquí, dijo el Caterine, su voz elevándose. Este es espacio soberano del Concordato. Se retirarán inmediatamente. ¿O qué? Lo interrumpió Rodríguez. ¿Nos atacarán como atacaron Terteranova? ¿Asesinarán a más de nuestros civiles? Se inclinó hacia adelante. No, esos días se acabaron. Desactiven sus armas o eliminaremos sus plataformas. Tienen 60 segundos para cumplir. La expresión del Caterine pasó por varias emociones: confusión, ira, y luego algo que podría haber sido miedo. No era estúpido. Podía ver nuestra flota en sus sensores. 500 naves de guerra que se habían materializado en su sistema como un ángel vengador. Sus 12 plataformas de defensa eran formidables para los estándares de tiempo de paz, pero estaban diseñadas para repeler piratas y pequeñas incursiones. No esto. No a la humanidad quitándose la máscara y mostrando los dientes. Las plataformas se están desactivando, informó el oficial de sensores. Se están retirando a una distancia mínima de seguridad. Inteligente, murmuró Rodríguez. Luego, más fuerte, comunicaciones, transmitan en todas las frecuencias. Bandas civiles, canales gubernamentales, todo. Quiero que cada Caterine en ese planeta escuche esto. La transmisión se emitió y el rostro de Rodríguez apareció en las pantallas de todo Octras 3. Los imaginé. 800.000 personas deteniendo lo que estaban haciendo para ver a la almirante humana dirigirse a ellos. Ciudadanos de Octras 3, comenzó. Hace 5 días, naves del Concordato Caterine atacaron y destruyeron la colonia humana de Terteranova. 16.000 civiles fueron asesinados. Hombres, mujeres y niños muertos en sus hogares, en sus escuelas, en las calles. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Su gobierno se ha negado a proporcionar justicia. Han ofrecido excusas, investigaciones, soluciones diplomáticas que llevarían años mientras los asesinos de nuestra gente viven libres. Esto es inaceptable. La humanidad no será aterrorizada. No veremos a nuestra gente masacrada sin consecuencias. Otra pausa. En la pantalla táctica, pude ver que la actividad en el planeta se disparaba. Transmisiones de emergencia iluminándose. Canales gubernamentales activándose. Redes de transporte inundándose de repente con tráfico mientras la gente comenzaba a entrar en pánico. Tienen 48 horas, continuó Rodríguez. 48 horas para evacuar este mundo. Estamos proporcionando coordenadas para un paso seguro fuera del sistema. Ninguna nave que abandone Octras 3 será dañada. Cualquier nave que intente enfrentarse a nuestra flota será destruida. Después de 48 horas, comenzaremos la destrucción sistemática de la infraestructura de este mundo. Generación de energía, tratamiento de agua, producción de alimentos, redes de comunicaciones, todo lo que hace habitable este mundo será reducido a escombros. Observé la pantalla táctica mientras la realidad de nuestras palabras golpeaba. Las luces organizadas de la ciudad capital ya estaban cambiando de patrón a medida que el consumo de energía se disparaba. Los puertos espaciales se iluminaban como árboles de Navidad. Estaban luchando, tratando de averiguar si íbamos en serio, si la humanidad realmente cumpliría esta amenaza. No somos el Concordato Caterine, dijo Rodríguez, y su voz llevaba el peso del juicio. No los asesinaremos en sus camas. No casaremos a sus hijos. Pero les quitaremos lo que nos quitaron a nosotros. Sus hogares, su sensación de seguridad, la suposición de que pueden actuar sin consecuencias. Se convertirán en refugiados. Sabrán lo que significa perderlo todo. Y quizás, cuando vivan en campamentos en otros mundos, dependiendo de la caridad de especies que los compadecen, entenderán lo que su gobierno nos hizo. La transmisión terminó. El silencio en el puente fue absoluto. Acabábamos de declarar la guerra, no de la manera limpia y quirúrgica de los conflictos modernos,
sino de la manera antigua y brutal que la humanidad había perfeccionado durante milenios. Guerra total. Del tipo en que los civiles sufrían no como daño colateral, sino como objetivos estratégicos. No asesinados, sino desplazados. Toda su civilización desarraigada. Señora, dijo el oficial de comunicaciones en voz baja. Estamos recibiendo miles de transmisiones desde la superficie. Solicitudes de aclaración, súplicas de misericordia, amenazas, ofertas de rendición. Es un caos ahí abajo. Ignoren todos los canales militares, ordenó Rodríguez. Dirijan las solicitudes civiles al equipo de coordinación humanitaria. Si quieren evacuar, los ayudamos. Pero el tiempo corre. Las siguientes 48 horas se convirtieron en una pesadilla surrealista de catástrofe organizada. Los Caterine, para su crédito, no perdieron el tiempo debatiendo si íbamos en serio. En 6 horas, cada nave espacial funcional en Tras 3 estaba despegando, repleta de refugiados. Transbordadores personales diseñados para 20, llevando a 50. Cargueros con pasajeros atados a cada superficie disponible. Observamos en los sensores como un flujo constante de naves huía del planeta, dirigiéndose al corredor seguro que habíamos designado. Algunos intentaron huir en la otra dirección, hacia instalaciones militares Caterine en sistemas vecinos. A esos los interceptamos, no los destruimos. Habíamos cumplido nuestra palabra de no matar civiles, sino que los incapacitamos y los hicimos regresar. Nuestros cazas se lanzaban, con disparos de precisión, inutilizando los motores, luego transmitían las coordenadas de la ruta segura y seguían adelante. Era misericordia según nuestros estándares, aunque dudaba que los Caterine atrapados en esas naves muertas lo vieran de esa manera. El ejército Caterine intentó responder. A las 6 horas de la evacuación, llegó una flota desde Trasprime. 30 naves de guerra lideradas por un crucero pesado que empequeñecía a cualquier cosa en nuestra fuerza de tarea. Saltaron al sistema transmitiendo demandas de nuestra rendición. Amenazas de fuerza abrumadora, promesas de aniquilación si no nos retirábamos. La respuesta del almirante Rodríguez fue ordenar el avance de nuestras fragatas furtivas. Los Caterine nunca las vieron venir. En un momento, su flota se estaba organizando en formación de batalla, confiados en su ventaja numérica. Al siguiente, 12 asesinos silenciosos se materializaron dentro del alcance de las armas y abrieron fuego. No con armas de energía que pudieran rastrear y contrarrestar, sino con el ingenio humano de la vieja escuela. Proyectiles de cañón de riel acelerados a una fracción de la velocidad de la luz. Miles de proyectiles cinéticos que convirtieron sus escudos en queso suizo. El crucero pesado murió primero, toda su sección delantera destrozada por una andanada concentrada que liberó más energía que un arma nuclear. Las otras naves intentaron dispersarse, intentaron devolver el fuego, pero nuestras fragatas ya se habían ido, desapareciendo de nuevo en el sigilo mientras nuestra flota principal avanzaba. Fue una masacre. En 20 minutos, la mitad de las naves Caterine estaban inutilizadas o destruidas. El resto huyó, saltando fuera del sistema en una retirada de pánico. A todas las naves Caterine, transmitió Rodríguez justo después de su derrota. Han sido testigos de lo que sucede cuando intentan detenernos. Vinimos aquí con un propósito, enseñar a su especie que la sangre humana tiene un precio. Si interfieren de nuevo, pagarán ese precio por completo. Si nos dejan completar nuestra misión, su gente vivirá. Elijan sabiamente. Eligieron la supervivencia. No aparecieron más flotas militares. En cambio, observamos cómo el gobierno Caterine redirigía recursos a la evacuación, enviando transportes civiles desde otras colonias para ayudar a mover a su gente. Fue la jugada inteligente, y me dijo algo importante. Los Caterine podían ser brutales, pero no eran suicidas. Estaban aprendiendo la lección que habíamos venido a enseñar. Pero no todos se iban. A medida que se acercaba el final de las 48 horas, los sensores mostraban aproximadamente 50.000 Caterine todavía en la superficie. Algunos estaban en áreas remotas, incapaces de llegar a los puertos espaciales a tiempo. Otros, según las comunicaciones interceptadas que nuestro equipo de inteligencia tradujo, se negaban a irse.
Obstinados que pensaban que estábamos de farol, o idealistas que creían que su presencia nos detendría, o simplemente gente demasiado vieja o enferma para soportar el caos de la evacuación. La teniente Foster vino a táctica cuando entramos en la última hora. Thomas, dijo en voz baja, todavía hay niños ahí abajo, familias que no pudieron salir a tiempo. Si seguimos con esto, les dimos 48 horas, dije, interrumpiéndola. Cumplimos nuestra palabra. Si su gobierno no pudo organizar una evacuación adecuada, es su culpa, no nuestra. Pero incluso mientras lo decía, sentí el peso de ello. 50.000 personas a punto de ver su mundo destruido a su alrededor. No todos morirían. Los ataques a la infraestructura no apuntarían directamente a los centros de población, pero algunos lo harían. Accidentes, lugar equivocado, momento equivocado, daño colateral. Igual que en Terranova, susurró una voz en mi cabeza. Excepto que les habíamos dado la oportunidad de irse. El contador llegó a 0. Todas las salas de bombarderos tienen autorización para atacar. La voz del almirante Rodríguez era firme, pero podía oír la tensión debajo. Paquete de objetivos alfa, instalaciones principales de generación de energía. Solo ataques de precisión. Minimicen las bajas colaterales. Observé en la pantalla táctica como 200 bombarderos se separaban de nuestros portaaviones, se formaban en escuadrones ordenados y comenzaban su descenso hacia Ctras 3. Parecían casi gráciles en los sensores, como aves de presa dando vueltas antes de matar. Cada uno llevaba suficiente armamento para arrasar una manzana, pero no apuntaban a las ciudades. Todavía no. Primero vinieron las plantas de energía, los reactores de fusión y los paneles solares que mantenían en funcionamiento una civilización de 800.000 personas. Los Caterine habían mantenido alguna cobertura de casas en el planeta, y se apresuraron a interceptar. Conté 60 casas que se elevaban para enfrentarse a nuestros bombarderos, pilotos que habían elegido quedarse, ya sea por deber o por coraje obstinado. Nuestros cazas de escolta los enfrentaron de inmediato y el espacio orbital sobre Ctras 3 estalló en una caótica melee de combates aéreos que los sensores apenas podían seguir. Enfrentamiento de cazas, anunció el oficial táctico. Nuestros pilotos se están mezclando con sus escuadrones de defensa. Hasta ahora, mantenemos la superioridad, pero, esperen, cancelen eso. Los cazas enemigos se están retirando. Están en retirada. Abrí la transmisión táctica y lo vi yo mismo. Los cazas Caterine se estaban desenganchando, acelerando a fondo hacia el sistema exterior. No porque estuvieran perdiendo, aunque lo estaban, sino porque se habían dado cuenta de la futilidad. 60 cazas no podían detener a 200 bombarderos respaldados por 300 escoltas. Habían elegido vivir y luchar otro día en lugar de morir en un gesto de desafío sin sentido. Inteligente. Los Caterine eran brutales, pero no estúpidos. Sin oposición, nuestros bombarderos alcanzaron sus objetivos. El primer ataque golpeó un enorme complejo de fusión en el continente norte, la principal fuente de energía de la capital. Observé la transmisión del sensor mientras los penetradores cinéticos, barras de tungsteno aceleradas a velocidades hipersónicas, atravesaban el blindaje del reactor como si fuera papel de seda. La reacción de fusión no explotó, no como un arma. Simplemente se detuvo, colapsó sobre sí misma cuando falló el confinamiento magnético. La instalación se oscureció y con ella, 3 millones de kilómetros cuadrados de red eléctrica. Siguieron más ataques en rápida sucesión. Paneles solares destrozados bajo el fuego de cañones de riel. Presas hidroeléctricas voladas por misiles de precisión. Plantas geotérmicas selladas por túneles colapsados. En una hora, el 90% de la generación de energía de Ctras 3 estaba fuera de línea. Las ciudades se oscurecieron. Los sistemas de control climático fallaron. Las redes de comunicación se cayeron. Todo lo que requería electricidad, que en una civilización moderna era todo, simplemente dejó de funcionar. Segunda oleada lanzándose, informó el oficial táctico. Paquete de objetivos Bravo, tratamiento y distribución de agua. Esto era peor, de alguna manera. Sin energía podías vivir, al menos por un tiempo. El agua era la vida misma.
Los bombarderos barrieron el planeta, golpeando las enormes plantas de desalinización que convertían el agua de mar en agua potable, las instalaciones de purificación que procesaban el agua subterránea, las estaciones de bombeo que movían el agua a través de miles de kilómetros de tuberías. Cada ataque fue quirúrgico, preciso, diseñado para destruir la maquinaria sin contaminar el suministro de agua en sí. No intentábamos envenenarlos, solo eliminar su capacidad para acceder a agua limpia a escala industrial. La teniente Foster se había quedado en táctica, observando todo el desarrollo con una expresión de horror y resignación. «Morirán de sed», dijo en voz baja. «Esos 50.000 que se quedaron. Sin tratamiento de agua, sin energía para hacer funcionar las bombas, morirán en días. Tienen 48 horas más para irse», dije, aunque las palabras sabían a ceniza. «Mantendremos el corredor seguro, y hay fuentes de agua naturales, ríos, lagos. Será primitivo, pero sobrevivible si se organizan». Consulté la evaluación de inteligencia. El gobierno Catherine ya está transmitiendo órdenes de evacuación en bandas de emergencia. Están enviando más transportes. Me miró y había algo roto en sus ojos. Les estamos haciendo exactamente lo que ellos nos hicieron a nosotros, obligándolos a elegir entre huir o morir. No, dije, y lo decía en serio. Lo que ellos hicieron fue no dar advertencia, ni opción, ni oportunidad. Cazaron a nuestra gente por las calles. Nosotros estamos destruyendo infraestructura, no vidas. ¿No es lo mismo? ¿No lo es?, preguntó. Esas 50.000 personas ahí abajo están aterrorizadas. Están viendo su mundo morir a su alrededor. Algunas de ellas morirán porque no pueden escapar a tiempo. ¿En qué se diferencia eso de Terranova? Quería darle una buena respuesta, una respuesta clara que hiciera obvia la distinción moral. Pero la verdad era más complicada. La diferencia, dije lentamente, es que estamos tratando de evitar matarlos. Les dimos tiempo. Mantenemos corredores de rescate. Si mueren, es porque su propio gobierno no logró evacuarlos, no porque los cazáramos. La miré a los ojos. Y la otra diferencia es que hacemos esto para enseñar una lección, no porque lo disfrutemos. Los Catherine tomaron la decisión de masacrar Terranova. Nosotros estamos tomando la decisión de mostrarles lo que cuesta esa elección. Si no lo hacemos, lo harán una y otra vez hasta que la humanidad se extinga o quede destrozada. Ella no respondió, solo se volvió para observar la pantalla táctica mientras la tercera oleada de bombarderos se lanzaba. Paquete de objetivos Charlie. Producción agrícola. Las enormes instalaciones hidropónicas que alimentaban a millones, las plantas de procesamiento genético que optimizaban los rendimientos de los cultivos, los hilos de almacenamiento que contenían años de excedentes de alimentos. Todo ello marcado para la destrucción. Los ataques eran casi rutinarios ahora. Alas de bombarderos entrando, soltando su carga, retirándose para rearmarse. La superficie de Ctras 3 se iluminó con explosiones secundarias a medida que los depósitos de combustible se incendiaban, las plantas de procesamiento químico se rompían y la infraestructura de la civilización moderna colapsaba sección por sección. Estábamos matando metódicamente un mundo sin lanzar una sola bomba sobre un centro de población. Tardó 18 horas. 18 horas de bombardeos continuos para reducir Ctras 3 de una colonia próspera a una roca apenas habitable. Cuando terminó, el planeta todavía se veía hermoso desde la órbita. Los mismos océanos azules, los mismos continentes verdes, pero las apariencias engañaban. Allá abajo en la oscuridad, la civilización de 800.000 personas había sido borrada. Sin energía, sin tratamiento de agua, sin producción de alimentos, sin instalaciones médicas capaces de algo más allá de la atención más primitiva, sin red de transporte, sin comunicaciones más allá de la radio de corto alcance. Los Catherine que se habían quedado, esos 50.000 que habían sido demasiado lentos o demasiado tercos para irse, ahora estaban atrapados en un mundo moribundo. Algunos llegarían a las naves de evacuación que todavía llegaban, tratando desesperadamente de sacar a la gente. Otros morirían en el caos, por accidentes, por la intemperie,
por las 100 pequeñas formas en que el colapso de las civilizaciones mata a la gente. La almirante Rodríguez ordenó una última transmisión. Catherine Dectras 3, su mundo ya no es capaz de sostener a su población. Tienen 72 horas para completar la evacuación antes de que pasemos a la siguiente fase de denegación de infraestructura. Cualquier nave que intente aterrizar con equipo de reparación o suministros será rechazada. Este mundo está acabado. Váyanse ahora, mientras todavía puedan. El mensaje era brutal en su simplicidad. Habíamos roto su civilización y ahora les prohibíamos repararla. Tras 3 permanecería como un mundo muerto, un monumento al precio de atacar a la humanidad. Pero no habíamos terminado. Todas las naves, continuó Rodríguez, prepárense para saltar al objetivo designado 2, tras 7. Nos movemos en 6 horas. El patrón se repitió en 16 mundos. La fuerza de tarea 7 atacó 4 de ellos. Tras 3, 7, X y 14. Cada vez era el mismo baile. Saltar al sistema, transmitir el ultimátum, esperar 48 horas mientras poblaciones desesperadas huían, y luego destruir sistemáticamente todo lo que hacía posible la vida moderna. Otras fuerzas de tarea estaban haciendo lo mismo en todo el espacio Catherine. 16 martillazos simultáneos que dejaron a millones de Catherines sin hogar, miles de millones en daños a la infraestructura y la economía del concordato en caída libre. El ejército Catherine intentó detenernos 2 veces más. Ambas veces fueron derrotados tan completamente que los supervivientes huyeron en lugar de luchar hasta la muerte. Estaban aprendiendo lo que significaba enfrentarse a un oponente que se había estado conteniendo durante 6 décadas, que había pasado ese tiempo preparándose exactamente para este escenario. Nuestras armas eran mejores. Nuestras tácticas eran más agudas. Nuestra voluntad era inquebrantable porque luchábamos por algo que nos habían quitado, el simple derecho a existir sin miedo. Para el 10º día de la operación Ajuste de Cuentas, 12 de los 16 mundos objetivo estaban devastados. El Consejo Galáctico había convocado 17 sesiones de emergencia, cada una llena de condenas a la agresión humana, demandas de que cesáramos las hostilidades, amenazas de intervención. Las ignoramos todas. El colectivo Voluri movilizó su flota, haciendo demostraciones de fuerza en sus fronteras, pero sin atreverse a intervenir realmente. El Imperio Seoliano retiró a todos sus diplomáticos de la Tierra. Las especies menores que habían pasado 60 años despreciando a la humanidad recordaron de repente por qué nos habían temido en primer lugar. Y los Catherine se estaban quebrando. Los informes de inteligencia mostraban a su gobierno en el caos, proyecciones económicas que mostraban un colapso en meses, y lo más importante, un creciente movimiento entre su población civil que exigía la rendición. Estaban aprendiendo la lección que habíamos venido a enseñar. La sangre humana tenía un precio, y no podían permitirse pagarlo. En el día 12, mientras nos preparábamos para saltar al objetivo 15, el mensaje llegó en todas las frecuencias. Una transmisión desde Ectraprime, del propio alto comandante del Concordato. Apareció en la pantalla y, por primera vez, vi a un Catherine con aspecto derrotado. Sus rasgos depredadores estaban contraídos, su postura sumisa en lugar de dominante. A la flota humana, comenzó, y el traductor capturó el agotamiento en su voz. El Concordato Catherine solicita negociaciones inmediatas de alto el fuego. Reconocemos que nuestras acciones contra Terteranova fueron injustificadas. Estamos preparados para discutir los términos de reparación y responsabilidad. Por favor, detengan su asalto para que podamos hablar. La almirante Rodríguez estudió la transmisión durante un largo momento. Luego abrió un canal para toda la flota. Todas las fuerzas de tarea, mantengan la posición. Las armas permanecen listas, pero no ataquen nuevos objetivos a menos que les disparen. Cambió al canal diplomático. Escucharemos sus términos, pero entiendan esto. No nos detenemos por misericordia. Nos detenemos para ver si han aprendido algo. Si estas negociaciones fracasan, si creemos que están perdiendo el tiempo, terminaremos lo que empezamos. Los últimos 4 mundos de nuestra lista arderán igual que los primeros 12. Cortó la transmisión y miró alrededor del puente. Pónganme en contacto con el mando en la tierra.
Y que alguien despierte a nuestro cuerpo diplomático. Es hora de ver si los Caterine finalmente han entendido lo que hemos estado tratando de decirle a la galaxia durante 60 años. ¿Qué es eso, señora?, preguntó el oficial de comunicaciones. Que la humanidad no está interesada en ser su víctima, dijo Rodríguez. Seremos sus socios. Seremos sus aliados. Incluso seremos sus amigos. Pero si nos convierten en su enemigo, aprenderán exactamente por qué dominamos nuestro propio mundo tan completamente antes de llegar a las estrellas. Las negociaciones tuvieron lugar en terreno neutral. Una estación diplomática Voluri orbitando una luna muerta en el espacio no reclamado. Ambos bandos llegaron con suficiente poder de fuego para reducir la estación a átomos. Flotas erizadas de armas se mantenían en un incómodo alto el fuego. La delegación humana consistía en la almirante Rodríguez, 3 especialistas diplomáticos y un destacamento de seguridad que me incluía a mí. Me habían sacado de táctica para servir como enlace militar, probablemente porque había sido muy vocal sobre mantener la presión sobre los Caterine incluso durante las conversaciones. La estación en sí era un monumento a la arquitectura Voluri, todo curvas amplias y formas orgánicas que parecían crecidas en lugar de construidas. Estaba diseñada para sentirse pacífica, para fomentar la cooperación. Pero nada podía ocultar la tensión. Mientras nuestro transbordador atracaba y nos dirigíamos a la cámara de conferencia central, cada humano en esa delegación estaba pensando en Terteranova. En 16.000 personas que nunca llegarían a sentarse en una mesa de negociación porque eran ceniza y memoria. Los Caterine ya estaban allí cuando llegamos. 5 de ellos, liderados por el alto comandante Bress, el mismo que había aparecido en la transmisión de rendición. De cerca, la fisiología Caterine era aún más impactante. Casi 2,10 metros de altura, cubiertos de un pelaje corto que iba del dorado al ámbar oscuro, con ojos que seguían el movimiento con precisión depredadora. Eran cazadores evolucionados, y cada instinto en mi cerebro reptiliano humano los reconocía como peligrosos, pero ahora parecían disminuidos, derrotados. La postura de Bress era sumisa para los estándares Caterine, hombros caídos, cabeza ligeramente inclinada. Los otros 4 miembros de su delegación parecían aún peor, su pelaje descuidado, sus movimientos nerviosos por el agotamiento. Habían pasado 2 semanas viendo cómo su civilización se desmoronaba sin poder hacer nada para detenerlo. Humanos, comenzó Bress, y el traductor convirtió su lenguaje gutural en un inglés plano. Reconocemos que les hemos hecho un mal. El ataque a Terteranova fue una violación de la ley galáctica y de la decencia común. Ofrecemos una disculpa formal y solicitamos los términos para la reparación. La almirante Rodríguez se sentó frente a él, su expresión tallada en piedra. ¿Disculpa? Eso es interesante. Hace 2 semanas, su gobierno llamó a Terteranova un incidente lamentable y se ofreció a investigar a su propia gente. Ahora, después de que hemos destruido 12 de sus mundos, de repente es una violación, y lo sienten. Se inclinó hacia adelante. Así que, ¿cuál es? ¿Realmente lo sienten? ¿O solo sienten que están perdiendo? El traductor debió capturar su tono perfectamente porque Bress se estremeció. Uno de sus subordinados comenzó a hablar, probablemente para defender su posición, pero Bress lo silenció con un gesto. Lo sentimos, dijo, porque finalmente entendemos lo que hicimos. Cuando atacamos Terteranova, lo vimos como eliminar una amenaza. Los humanos siempre nos han asustado. Su historia, su capacidad para la violencia, la velocidad con la que desarrollan armas. Los vimos como un peligro que necesitaba ser gestionado. ¿Así que asesinaron a nuestros civiles para gestionarnos? Dijo Rodríguez fríamente. Sí, admitió Bress. Y al menos no intentó justificarlo. Pensamos que aceptarían el juicio del Consejo, presentarían protestas, y eventualmente lo olvidarían. Pensamos que habían sido domesticados por 60 años de paz. Miró a Rodríguez a los ojos. Estábamos equivocados. No los domesticamos. Simplemente les enseñamos a ocultar lo que son. Y cuando matamos a su gente, nos mostraron la verdad. No son la mayor amenaza de la galaxia. Son la mayor amenaza de cualquier galaxia. Hubo silencio en la cámara. El observador Voluri,
Una criatura parecida a una medusa flotando en una esfera de contención, pulsó nerviosamente. Así no solían ser las negociaciones diplomáticas. Se suponía que habría posturas, lenguaje para salvar las apariencias, cuidadosas danzas alrededor de la verdad. En cambio, Bress lo estaba exponiendo crudo y honesto. 12 mundos, continuó. Millones de nuestra gente desplazada, nuestra economía colapsando, nuestro ejército destrozado en cada enfrentamiento, y lo hicieron en 2 semanas. 2 semanas para quebrarnos tan completamente que nuestros propios ciudadanos piden mi ejecución si no aseguro la paz. Hizo una pausa. Finalmente entendemos lo que intentaban decirnos durante 60 años. No eran débiles. Estaban siendo amables. Y confundimos su amabilidad con debilidad. Una de las diplomáticas humanas, una mujer llamada Ellen Ortega, habló. El concordato Caterine está preparado para aceptar toda la responsabilidad por Terteranova. Sí, dijo Bress. Proporcionaremos reparaciones financieras completas a las familias de los fallecidos. Entregaremos a todo el personal involucrado en el ataque para que se enfrente a la justicia humana. Aceptaremos cualquier concesión territorial que exijan, y firmaremos un pacto de no agresión que deje claro que cualquier ataque futuro a intereses humanos será considerado un acto de guerra, justificando una represalia total. Eso no es suficiente, dije, y todos se volvieron para mirarme. Probablemente debería haberme quedado callado. Solo estaba allí como enlace militar, pero no podía dejarlo pasar. ¿Creen que pagar dinero y entregar a unos pocos oficiales arregla esto? 16.000 personas están muertas. 12 de sus mundos están devastados. Estamos aquí sentados negociando mientras millones de sus civiles viven en campos de refugiados. ¿Cómo se equilibra algo de eso? Bress me miró. Y había algo en sus ojos depredadores que podría haber sido respeto. No se equilibra, dijo simplemente. No hay equilibrio, ni reparación que devuelva a sus muertos o reconstruya nuestros mundos. Pero así es como terminan las guerras entre especies civilizadas. No con la aniquilación total, sino con el reconocimiento, las consecuencias y la esperanza de que el dolor que nos hemos infligido mutuamente sea suficiente para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Lo es? Desafié. ¿Suficiente dolor? Porque desde mi punto de vista, nos atacaron porque pensaron que éramos débiles. Ahora saben que no lo somos. Pero, ¿qué pasará en 20 años, o en 50, cuando se hayan reconstruido? Cuando algún otro comandante Caterine decida que la humanidad sigue siendo una amenaza que necesita ser gestionada? Por eso proponemos los protocolos de verificación. Habló otra de los Caterine. Una hembra cuya insignia de traductor la identificaba como ministra de Asuntos Exteriores. Observadores humanos permanentes en todas las instalaciones militares Caterine. Acceso en tiempo real a nuestra planificación estratégica. Su gente verá cualquier amenaza antes de que se desarrolle. La almirante Rodríguez los estudió. ¿Están ofreciendo dejarnos espiar su ejército abiertamente? Estamos ofreciendo ser transparentes, dijo la ministra, porque la alternativa es que no confíen en nosotros, eventualmente, decidan que los asuntos pendientes necesitan ser terminados. Tienen 4 mundos restantes en su lista de objetivos. Tienen la capacidad de destruir Ktraprime mismo. Lo sabemos. Nuestros analistas han ejecutado todos los escenarios, y en cada uno donde seguimos siendo adversarios, el concordato Caterine deja de existir en una generación. Así que, estamos eligiendo la supervivencia. Estamos eligiendo convertirnos en su aliado en lugar de su víctima. Era pragmático de una manera que tenía que respetar. No estaban apelando a nuestra misericordia ni a nuestra moralidad. Estaban reconociendo el cálculo crudo del poder. La humanidad había demostrado que podíamos destruirlos, así que nos estaban ofreciendo algo más valioso que su destrucción, su cooperación. Ellen Ortega abrió un documento en su tableta. Tenemos unos términos preliminares preparados. Además de lo que han mencionado, la humanidad requiere lo siguiente. Primero, la retirada de los Caterine de 6 sistemas en disputa a lo largo de nuestra frontera compartida. Segundo, la transferencia de tecnología de sus sistemas de propulsión SML y escudos de energía. Tercero,
Una declaración formal ante el Consejo Galáctico aceptando toda la responsabilidad por Terteranova y reconociendo el derecho de la humanidad a la autodefensa por cualquier medio necesario. Ese último, dijo Bress con cuidado, cambiará la forma en que toda la galaxia ve a la humanidad. El Consejo ha pasado 60 años sosteniendo que son una especie peligrosa que necesita supervisión. Si reconocemos formalmente su derecho a la autodefensa sin restricciones, estamos diciendo que esa supervisión falló, que ustedes no son la amenaza. Quienes los provocan, lo son. Exacto, dijo Rodríguez. Hemos terminado de ser tratados como criminales en libertad condicional. Esta es su oportunidad de reescribir la narrativa. Díganle a la galaxia que la humanidad no es el monstruo que temían. Somos simplemente la especie con la que de verdad no quieres cruzarte. Los Caterine conferenciaron entre ellos en su propio idioma, una serie de gruñidos y chirridos que el traductor no se molestó en interpretar. Finalmente, Bress se volvió. Aceptamos todos los términos. Prepararemos los documentos formales para su firma en 72 horas. Pero tenemos una petición a cambio. Adelante, dijo Rodríguez con cansancio. Ayúdennos, dijo Bress, y había una desesperación genuina en su voz traducida. Los 12 mundos que devastaron. Nuestra gente está muriendo en campos de refugiados. Las enfermedades se están propagando. Nuestras redes logísticas no pueden manejar a millones de civiles desplazados. Si quieren demostrar que no son los monstruos que temíamos, ayúdenos a salvar a la gente que su ataque desplazó. El silencio se prolongó. Fue una jugada brillante, en realidad. Si nos negábamos, demostrábamos que éramos exactamente lo que la galaxia temía: destructores despiadados. Si aceptábamos, demostrábamos que nuestro ataque había sido por justicia, no por genocidio. Pero también significaba comprometer recursos humanos, medicina humana, personal humano para salvar vidas Caterine. Después de Terteranova, eso sería difícil de vender a nuestra propia gente. La almirante Rodríguez miró a nuestra delegación. Ellen Ortega asintió levemente. Los otros diplomáticos mostraron diversos grados de reticencia, pero ninguna oposición abierta. Finalmente, Rodríguez se volvió hacia Bress. Enviaremos ayuda humanitaria, suministros médicos, viviendas temporales, alimentos. Pero viene con condiciones. El personal humano la distribuirá directamente. Ningún militar Caterine a menos de 100 kilómetros de las zonas de ayuda. Y cada refugiado que reciba nuestra ayuda sabrá que los humanos se la dieron. Que la especie que intentaron destruir mostró más misericordia que su propio gobierno. De acuerdo, dijo Bress inmediatamente. Publicitaremos ampliamente la ayuda humana. Que nuestra gente vea que ustedes son mejores de lo que fuimos nosotros. Una cosa más, dije, y esta vez, Rodríguez no me detuvo. El personal que llevó a cabo la masacre de Terteranova. Los queremos a todos. Cada capitán de nave, cada piloto, cada soldado que puso un pie en esa colonia. Serán juzgados en la tierra bajo la ley humana. Sin excepciones. La expresión de Bress era de dolor. Algunos de ellos son oficiales de alto rango, héroes de nuestras campañas anteriores. Entregarlos será impopular. No me importa, dije secamente. 16.000 personas murieron. Alguien paga por eso. O entregan a los perpetradores o terminamos esta conversación terminando sus últimos 4 mundos y pasando a Actra Prime. Elijan. Bress me miró durante un largo momento, y vi algo morir detrás de sus ojos depredadores. Orgullo, tal vez, o la última ilusión de que esta negociación era entre iguales en lugar de entre conquistador y conquistado. Los entregaremos, dijo finalmente. Todo el personal, los 347 que participaron en la operación de Terteranova, serán transportados a la Tierra en 30 días para ser juzgados bajo su jurisdicción. 347. Sabía intelectualmente que se necesitaban más que un puñado de personas para masacrar a 16.000 civiles, pero escuchar el número real lo hizo tangible. 347 Caterine que habían seguido órdenes, apretado gatillos, disparado armas y convertido una colonia humana en una morgue. Algunos de ellos probablemente creían que estaban haciendo lo correcto,
protegiendo a su especie de los peligrosos humanos. Algunos probablemente lo disfrutaron. Todos ellos se enfrentarían ahora a la justicia humana. Ahora, hay algo más que debemos discutir, dijo Ellen Ortega, abriendo otro documento. Las otras especies, los Voluri, los Eolianos, el resto del Consejo Galáctico. Llevan 2 semanas emitiendo condenas a las acciones humanas, llamándonos belicistas, exigiendo que nos sometamos a la autoridad del Consejo, amenazando con sanciones. Cuando firmemos este tratado, cuando reconozcan públicamente que ustedes provocaron esta guerra y que la respuesta de la humanidad fue justificada, habrá una reacción violenta. ¿Están preparados para eso? La ministra de Asuntos Exteriores, Catherine, se inclinó hacia adelante. El Consejo tiene miedo, dijo sin rodeos. Tienen miedo porque han demostrado capacidades que no sabían que poseían. Han quebrado a una de las principales potencias de la galaxia en 2 semanas usando armas y tácticas que ninguna de nuestras inteligencias predijo. Las naves furtivas, los enjambres de drones, los sistemas de puntería asistidos por IA que todos los tratados prohibían. Los tenían todo el tiempo, ¿verdad? Ocultos. Esperando. La almirante Rodríguez no confirmó ni negó. ¿Cuál es su punto? Mi punto es que el Consejo intentará someterlos, dijo la ministra. Argumentarán que el reconocimiento del concordato Catherine se hizo bajo coacción, que la humanidad violó la ley galáctica, que necesitan ser sancionados o contenidos. Intentarán reconstruir la jaula en la que los mantuvieron durante 60 años. Que lo intenten, dijo Rodríguez fríamente. Hemos terminado de pedir permiso para existir. Si el Consejo quiere pelear por ello, pueden unirse a los Catherine para aprender lo que sucede cuando se empuja a la humanidad demasiado lejos. De eso tenemos miedo, dijo Bress en voz baja. No por nosotros. Ya hemos aprendido esa lección. Pero si van a la guerra con todo el Consejo Galáctico, millones morirán. Quizás miles de millones. Su especie ha demostrado que puede ganar cualquier guerra que elija pelear. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuánta sangre están dispuestos a derramar para demostrar su punto? Era una pregunta justa y una que me había estado carcomiendo desde que comenzó la operación Ajuste de Cuentas. Devastamos 12 mundos para vengar uno. 347 Catherine serían juzgados por 16.000 muertes humanas. Millones de refugiados Catherine vivían en campamentos porque habíamos destruido sus hogares. La matemática era brutal y asimétrica, y no podía convencerme del todo de que se equilibrara en ninguna escala que importara. Pero luego pensé en la alternativa: aceptar el juicio del Consejo, ver a los Catherine enfrentar sanciones menores mientras nuestros muertos seguían muertos. Enseñar a la galaxia que las vidas humanas eran baratas, que podíamos ser asesinados sin consecuencias graves. Ese camino llevaba a más Terranovas, más masacres hasta que la humanidad se extinguiera o quedara tan brutalizada que nos convirtiéramos en lo que la galaxia siempre había temido. Monstruos genocidas sin nada que perder. Derramaremos la sangre que sea necesaria, me oí decir. No porque queramos, sino porque no nos han dejado otra opción. Durante 60 años, jugamos según las reglas del Consejo. Nos desarmamos. Nos sometimos a inspecciones. Demostramos una y otra vez que se podía confiar en nosotros. Y en el momento en que mostramos alguna debilidad, los Catherine atacaron. Si retrocedemos ahora, si dejamos que el Consejo dicte los términos, solo estamos invitando al próximo ataque. Ellen Ortega me miraba con una expresión que no pude descifrar del todo. El comandante Webb no se equivoca, dijo lentamente. La posición de la humanidad en la galaxia ha cambiado fundamentalmente. No podemos volver a ser la especie que ruega por aceptación. Pero tampoco podemos permitirnos estar en guerra con todos. Necesitamos aliados. ¿Quieren que seamos esos aliados? Bress lo dijo. No fue una pregunta. Sí, confirmó Rodríguez. Esto es lo que proponemos. El concordato Catherine firma este tratado, acepta la responsabilidad por Terranova y se compromete a una total transparencia con supervisión humana. A cambio, proporcionamos ayuda humanitaria a sus refugiados. Ayudamos a reconstruir sus mundos devastados y entramos en un pacto de defensa mutua. Si alguien ataca a los Catherine, está atacando al aliado de la humanidad.
Y si alguien ataca a la humanidad, sonrió sin humor. Bueno, ya han visto lo que les hacemos a nuestros enemigos. Las implicaciones eran asombrosas. No solo estábamos terminando una guerra. Estábamos forjando una alianza con la especie que acabábamos de derrotar. Convirtiendo a los Caterine de adversarios en socios, respaldados por el poderío militar humano. Remodelaría fundamentalmente la política galáctica de la noche a la mañana. El Consejo verá esto como una amenaza, dijo la ministra Caterine. Dos de las especies militarmente más poderosas de la galaxia, aliadas, ambas enojadas por cómo el Consejo las ha tratado. Intentarán romper esta alianza antes de que se forme. Entonces fracasarán, dijo Rodríguez. Porque no estamos pidiendo la aprobación del Consejo. Les estamos informando de la realidad. La alianza Caterine humana comienza en el momento en que firmemos este tratado. Si los Voluri o los Eolianos quieren ponerla a prueba, son bienvenidos a intentarlo. Tenemos 450 naves en el campo y capacidad de producción para duplicar eso en 6 meses. Los Caterine, incluso maltrechos como están, todavía cuentan con 200 naves de guerra. Juntos, somos la fuerza militar más grande en este sector de la galaxia. Bress guardó silencio por un largo momento, su mente depredadora claramente haciendo cálculos. Están proponiendo que abandonemos el Consejo por completo. Salir de la estructura política que ha mantenido la paz galáctica durante 3 siglos. ¿Qué paz? Intervine. La paz que les permitió masacrar a 16.000 civiles. La paz que trata a la humanidad como a niños peligrosos en los que no se puede confiar. Eso no es paz. Es subyugación disfrazada de lenguaje diplomático. El comandante Webb es apasionado, dijo Ellen Ortega diplomáticamente. Pero no se equivoca. El orden galáctico actual se basa en la suposición de que la humanidad puede ser controlada y que los Caterine pueden controlar sus peores instintos. Terteranova demostró que ambas suposiciones eran falsas. Así que, estamos construyendo un nuevo orden. Uno donde la humanidad y los Caterine trabajen juntos, donde nuestra fuerza combinada asegure que ninguno de nosotros pueda ser atacado con impunidad, y donde el Consejo tenga que aceptarnos como iguales en lugar de problemas a gestionar. La delegación Caterine volvió a conferenciar, esta vez por más tiempo. Los observé debatir en su propio idioma, vi los gestos que había aprendido que significaban desacuerdo, preocupación, y finalmente, aceptación a regañadientes. Cuando se volvieron, Bress parecía más viejo, más desgastado. Estamos de acuerdo, dijo. El concordato Caterine entrará en una alianza total con la humanidad. Nos mantendremos juntos contra la presión del Consejo. Reconstruiremos nuestra relación de enemigos a socios. Hizo una pausa. Pero entiendan lo que nos están pidiendo. El orgullo de mi pueblo ya ha sido destrozado. Ahora nos piden que nos aliemos públicamente con la especie que nos quebró. Habrá resistencia. Incluso podría haber violencia por parte de Caterine que vean esto como la humillación final. Entonces lidien con esa resistencia, dijo Rodríguez sin simpatía. Porque la alternativa es que terminemos lo que empezamos. 4 mundos más destruidos, luego Octraprime, y luego el desmantelamiento completo del concordato Caterine. Su elección es entre el orgullo herido y la extinción. Eso no es una elección, dijo Bress amargamente. Eso es rendición. Sí, asintió Rodríguez. Lo es. Nos atacaron. Perdieron. Así es como se ve perder. Pero esto es lo que nos diferencia de ustedes. Les estamos ofreciendo un camino a seguir. No estamos exigiendo su extinción o subyugación permanente. Estamos diciendo, aprendan de esto. Cambien. Conviértanse en nuestro socio y juntos nos aseguraremos de que nada como Terteranova vuelva a sucederle a ninguna de nuestras especies. El observador Voluri finalmente habló, su voz traducida como campanas de viento. El Consejo necesitará aprobar cualquier alianza de este tipo. La ley galáctica requiere. No nos importa lo que requiera la ley galáctica, lo interrumpí. Están observando estas negociaciones como una cortesía, no porque necesitemos su permiso. Cuando terminemos aquí, pueden informar al Consejo que la humanidad y los Caterine están aliados. Pueden lidiar con ello como quieran.
El Voluri pulsó un rojo furioso, pero no respondió. No tenía autoridad aquí excepto la que le concedíamos, y acabábamos de dejar claro que eso era exactamente nada. Ellen Ortega sacó los documentos finales del tratado. Estos son los términos tal como los hemos discutido. Responsabilidad total de los Caterine por Terranova, reparaciones a las familias de las víctimas, entrega de todos los perpetradores a la custodia humana, intercambio de tecnología, concesiones territoriales, protocolos de transparencia y alianza de defensa mutua. Firmen esto y comenzaremos el proceso de convertir a nuestras especies de enemigos en socios. Bress miró los documentos durante mucho tiempo. Me pregunté qué estaría pasando por su mente. Hace 2 semanas, era el alto comandante de una poderosa nación galáctica. Ahora, estaba cediendo la soberanía de su pueblo, entregando criminales de guerra, aceptando la supervisión humana y aliándose con la especie que había humillado a su ejército y devastado sus mundos. La historia lo juzgaría como el líder que salvó al concordato Caterine de la extinción o como el cobarde que se rindió a la agresión humana. Pero firmó. Los 5 Caterine lo hicieron. Sus manos con garras inscribiendo firmas en su propia escritura debajo de los términos del tratado. Luego, la almirante Rodríguez firmó por la humanidad, seguida por Ellen Ortega y los otros diplomáticos. Yo firmé como testigo militar, con la mano firme a pesar de sentir el peso de lo que acabábamos de hacer. La guerra había terminado. La humanidad había ganado. Y la galaxia nunca nos volvería a ver de la misma manera. Hay una cosa más, dijo Bress mientras nos preparábamos para irnos. Una pregunta que necesito que me respondan, no para el tratado, sino para mi propia comprensión. Adelante, dijo Rodríguez. ¿Lo habrían hecho? Preguntó. Si no nos hubiéramos rendido, si nos hubiéramos negado a negociar, ¿habrían destruido los 16 mundos? ¿Habrían atacado Ctraprime mismo? ¿Habrían cometido un genocidio real para demostrar su punto? La almirante Rodríguez lo miró a los ojos. Nunca lo sabremos, dijo. Porque fueron lo suficientemente inteligentes como para no averiguarlo. 6 meses después, estaba en la superficie de Ctras 3 y observaba a ingenieros humanos trabajando junto a obreros Caterine para reconstruir una instalación de generación de energía. El planeta todavía parecía herido. Ciudades vacías, campos cubiertos de maleza, infraestructura en diversos estados de reconstrucción. Pero la vida estaba regresando, lenta y dolorosamente. Los refugiados estaban volviendo, llegando a cuentagotas desde los campamentos que habíamos ayudado a establecer en otros mundos, encontrando sus hogares destruidos, pero no desaparecidos. No del todo. Me había ofrecido voluntario para la misión de reconstrucción, aunque no estaba del todo seguro de por qué. Quizás era culpa. Quizás era curiosidad. Quizás solo necesitaba ver las consecuencias de lo que habíamos hecho con mis propios ojos en lugar de a través de pantallas tácticas e informes de inteligencia. Cualquiera que fuera la razón, había pasado los últimos 4 meses en Ctras 3, coordinando los esfuerzos de ayuda humanitaria y aprendiendo a trabajar con una especie que tenía todas las razones para odiarnos. La relación era complicada. Los Caterine que habían regresado estaban agradecidos por la ayuda. La medicina humana había salvado miles de vidas durante la crisis de refugiados. Los envíos de alimentos humanos habían evitado una hambruna masiva. Los ingenieros humanos estaban reconstruyendo más rápido de lo que los recursos Caterine por sí solos podrían haber logrado. Pero debajo de la gratitud había resentimiento, humillación, el amargo sabor de la derrota. Sabían que habíamos destruido su mundo. Sabían que podríamos haberlos matado a todos y elegimos no hacerlo. Que hubiéramos mostrado misericordia lo empeoraba de alguna manera. Hacía que el desequilibrio de poder fuera imposible de ignorar. Comandante Webb, llamó una voz. Me giré para ver a Teron, uno de los enlaces Caterine con los que había estado trabajando. Era joven para su especie, quizás el equivalente a un humano de finales de sus 20, y había perdido a toda su familia en la evacuación. No asesinados por nuestros ataques, sino pisoteados en el pánico de un puerto espacial. Tenía todas las razones para odiarme, pero de alguna manera habíamos desarrollado algo cercano al respeto profesional. El reactor central está en línea. La energía debería llegar a los distritos del sur para el anochecer.
Buen trabajo, dije, y lo decía en serio. Los Caterine eran resilients. Se lo concedo. Hace 6 meses, este mundo era una cáscara devastada. Ahora tenía energía parcial, tratamiento de agua funcional en 3 ciudades y una producción agrícola de alrededor del 30% de los niveles de antes de la guerra. Todavía quedaba un largo camino para una recuperación total, pero estaban sobreviviendo. Eso contaba para algo. Theron se paró a mi lado, mirando el sitio de construcción. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿De lo que tu gente hizo aquí? Me habían hecho esa pregunta 100 veces de 100 maneras diferentes en los últimos 6 meses. Por Caterine, por personal humano luchando con lo que habíamos hecho, por periodistas que cubrían la reconstrucción, por mi propio reflejo en el espejo por la noche. Todos los días, dije honestamente. Lamento que fuera necesario. Lamento que su gobierno nos pusiera en una posición en la que esta era la única respuesta que se tomaría en serio. Pero no me arrepiento de que lo hiciéramos, porque la alternativa era aceptar que las vidas humanas no importan, que podemos ser masacrados sin consecuencias. Terteranova, dijo Theon. No fue una pregunta. Cada conversación eventualmente volvía a Terteranova, la herida que había iniciado toda esta pesadilla. 16.000 personas, dije. 16.000 civiles que no hicieron nada malo excepto ser humanos en un mundo colonial. Su ejército los mató deliberadamente, sistemáticamente, niños en las escuelas, familias en sus hogares, y la primera respuesta de su gobierno fue llamarlo lamentable y prometer una investigación. Lo miré. ¿Qué habría hecho su gente si hubiéramos matado a 800.000 Caterine en uno de sus mundos? ¿Habrían aceptado una investigación? Theon guardó silencio por un largo momento. No, admitió. Habríamos declarado la guerra total. Habríamos exigido sangre por sangre hasta que una de nuestras especies se extinguiera. Se rió amargamente. Lo que los hace más misericordiosos que nosotros. Destruyeron nuestra infraestructura pero perdonaron nuestras vidas. De haber tenido la oportunidad, habríamos cometido genocidio. Por eso somos diferentes, dije. Y por eso esta alianza podría funcionar. Ustedes entienden la fuerza, respetan el poder, pero están aprendiendo que la fuerza de la humanidad no reside solo en nuestras armas. Reside en nuestra capacidad para elegir cuándo usarlas y cuándo contenernos. Una ingeniera humana se acercó, una mujer llamada Teniente Sandra Briggs, que había estado supervisando la instalación del reactor. Comandante, estamos recibiendo informes del continente norte. Algún tipo de disturbio en Nueva Actra. Parece una protesta que se está volviendo violenta. Abrí mi comunicador y me conecté a la transmisión de seguridad. Las imágenes mostraban a cientos de Caterine reunidos en lo que había sido la plaza central de la ciudad, sus voces alzadas en lo que el traductor luchaba por interpretar, pero mi entrenamiento lingüístico reconoció como ira. Se ondeaban carteles, algunos en escritura Caterine, otros en un inglés toscamente escrito. Los que pude leer decían cosas como, ocupantes humanos, váyanse a casa, el orgullo Caterine no está en venta y muerte antes que alianza. ¿Qué tan grave?, le pregunté a Briggs. Por ahora solo daños a la propiedad, ventanas rotas, algunos incendios. Pero la multitud está creciendo y las fuerzas de seguridad locales se están retirando. Preguntan si deberíamos desplegar fuerzas de paz humanas. Negué con la cabeza. Nada de fuerzas humanas. Esto debe ser manejado por los Caterine. Si aparecemos en masa, demostramos su punto de que somos ocupantes, no aliados. Cambié de canal. Pónganme en contacto con la ministra Carvin. La ministra Caterine de Reconstrucción apareció en mi pantalla un momento después, su pelaje desaliñado por el estrés. Comandante Webb, estoy al tanto de la situación en Nueva Actra. Estamos movilizando fuerzas de seguridad ahora. No se limiten a dispersarlos, dije. Dejen que protesten. Tienen quejas legítimas. La mitad de su mundo está destruido por una guerra que su gobierno comenzó. Dejen que se enojen. Están llamando a la violencia contra el personal humano, dijo Carvin. Si esto se extiende, su gente podría estar en riesgo. Entonces evacuaremos si es necesario, dije.
Pero no vamos a reprimirlos. ¿Quieren saber la diferencia entre la ocupación humana y la asociación humana? No silenciamos la disidencia. Dejamos que la gente se enoje. Dejamos que procesen su trauma. Y demostramos con acciones que estamos aquí para ayudar, no para controlar. Carvin me miró como si estuviera loco. ¿Arriesgaría la seguridad de su gente por el teatro político Catherine? No es teatro, dije. Es democracia. Es libertad de expresión. Es todo lo que hemos estado tratando de enseñar a la galaxia en lo que creemos. Si no podemos manejar a algunos manifestantes enojados, ¿en qué somos mejores que el sistema autoritario que hizo posible el Consejo Galáctico? La protesta continuó durante 3 días. Creció a miles, se extendió a otras ciudades y se convirtió en un genuino movimiento político que exigía respuestas del gobierno Catherine. ¿Por qué habían atacado Terteranova? ¿Por qué se habían rendido tan rápido? ¿Por qué aceptaban ayuda humana con condiciones humanas adjuntas? Las preguntas eran válidas, y ver al gobierno Catherine luchar por responderlas fue fascinante y doloroso. Al 4.º día, el propio alto comandante Bress llegó a Actras 3 para dirigirse a los manifestantes. Observé desde la distancia cómo se paraba ante miles de ciudadanos enojados e hizo algo sin precedentes en la política Catherine. Se disculpó. No la no disculpa diplomática que los gobiernos suelen ofrecer, sino una admisión real y cruda de fracaso. Atacamos Terteranova porque teníamos miedo, dijo Bress a su pueblo. Miedo del poder humano, miedo del potencial humano, miedo de que nos superaran y nos volvieran irrelevantes. Así que intentamos quebrarlos, para mostrarles a ellos y a la galaxia que la humanidad podía ser golpeada con impunidad. Estábamos equivocados. Catastróficamente, imperdonablemente equivocados. Y ustedes, todos ustedes, pagaron el precio de nuestro error. Sus hogares destruidos, sus familias desplazadas, su orgullo destrozado. Tienen todo el derecho a estar enojados, todo el derecho a exigir respuestas. La multitud estaba en silencio, atónita por la admisión. Los líderes Catherine no se disculpaban, no admitían debilidad. Bress estaba violando cada norma de su cultura al estar allí y aceptar la responsabilidad. La alianza con la humanidad no es rendición, continuó. Es supervivencia. Es el reconocimiento de que las viejas formas, las formas de dominación y violencia y subyugación de los débiles ya no funcionan. La humanidad lo demostró. Nos quebraron en 2 semanas porque son mejores en la guerra de lo que jamás imaginamos. Pero luego se detuvieron. Ofrecieron términos. Proporcionaron ayuda. Están reconstruyendo nuestros mundos cuando podrían habernos dejado morir. Eso no es debilidad. Es una fuerza que aún no entendemos. Una voz de la multitud gritó algo que el traductor interpretó como: «Destruyeron nuestro mundo». Sí, asintió Bress. Lo hicieron. Porque nosotros destruimos el suyo primero. Porque asesinamos a 16.000 de su gente y pensamos que lo aceptarían. Calculamos tan mal que casi llevamos a nuestra especie a la extinción. Y ahora tenemos una opción. Podemos aferrarnos a nuestro orgullo, rechazar la ayuda humana, rechazar la alianza y enfrentar a la galaxia solos, debilitados, devastados, vulnerables a cualquier especie que quiera terminar lo que la humanidad comenzó. O podemos adaptarnos. Podemos aprender de esta derrota. Podemos convertirnos en socios de la especie que demostró ser más fuerte y juntos construir algo nuevo. Me encontré conmovido por el discurso, a pesar de todo. Bress le estaba pidiendo a su pueblo que hiciera algo increíblemente difícil. Tragarse su orgullo, aceptar su derrota y trabajar con sus conquistadores. Era el tipo de transformación cultural que generalmente lleva generaciones. Él estaba tratando de forzarla en meses. La protesta no terminó ese día, pero cambió. La ira se volvió más enfocada, dirigida al antiguo gobierno que había iniciado la guerra en lugar de a los humanos que ayudaban a reconstruir. Se formaron movimientos políticos que exigían reformas, transparencia y una voz en cómo funcionaría la alianza Catherine humana. Fue desordenado y caótico y ocasionalmente violento. Pero también fue el nacimiento de algo nuevo. Una cultura Catherine aprendiendo a cuestionar la autoridad, exigir responsabilidad y encontrar fuerza en la vulnerabilidad. 3 semanas después,
recibí órdenes de regresar a la Tierra. Mi periodo de servicio en Tras 3 había terminado y me reasignaban al nuevo Comando de Defensa Conjunto, el cuartel general militar combinado humano Caterine que se estaba estableciendo en una estación neutral. Antes de irme, Teron me encontró empacando mi equipo. ¿Te vas?, dijo. Sí, nueva asignación. ¿Volverás? Consideré la pregunta. Probablemente. Si la alianza funciona, habrá mucho intercambio entre nuestras especies, programas culturales, cooperación militar, proyectos científicos conjuntos. Esto es solo el comienzo. Thomas, dijo, usando mi primer nombre por primera vez. Lo que tu gente hizo aquí, destruir nuestro mundo, ¿crees que alguna vez lo perdonaremos? Lo miré a los ojos. No lo sé. Quizás no. Pero quizás el perdón no es el punto. Quizás el punto es aprender a trabajar juntos a pesar de la historia. Construir algo mejor que lo que había antes. Tu gente mató a 16.000 de los míos. Mi gente devastó 12 de tus mundos. Ninguno de nosotros puede deshacer eso, pero podemos elegir lo que viene después. Extendió su mano en el gesto humano que había aprendido. Entonces espero que lo que venga después sea mejor que lo que vino antes. Le estreché la mano, sintiendo la fuerza alienígena en su agarre.